Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Amigos, jóvenes que van a ver esta palabra del Señor. Voy a dar un estudio en Mateo. Voy a empezar en Mateo 9, capítulo 9. Versículo 9, capítulo 9, donde dice el llamamiento de Mateo. Voy a hablar sobre esta palabra, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sea Dios, ¿verdad? Tocando los corazones de los jóvenes, de los que no han conocido de Jesús, ¿verdad? Y que necesitan una palabra, ¿verdad? Porque hay que buscar a Jesús siempre. Hay quienes que dicen, ¿verdad? No, yo soy joven, dicen, pero dicen la palabra de Dios que le habla al joven, al Señor, que le entreguemos nuestros corazones. Pero muchos nos desviamos, ¿verdad? Y no queremos, pero el Señor nos incita a eso, a dar la palabra a los jóvenes, a escuchar y entregar nuestras vidas a Él y servirle, porque tenemos toda la fuerza para servirle a Dios en todo, en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces voy a leer esta hora, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Y que puede entrar y permanecer y poner atención, ¿verdad? En lo que lo dice el Señor, porque leyendo la palabra del Señor, el Señor los está hablando por medio de la palabra. Voy a leer sobre el llamamiento de Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabra, ¿verdad?, que le está diciendo Jesús ahí a los publicanos, ¿verdad?, que lo están acusando de que Él no vino por los sanos. O sea, Él vino por los enfermos, los necesitados, los que están necesitando afuera. Si los que ya los creemos sanos, ¿verdad?, de que ya no necesitamos que los prediquen una palabra porque ya estamos sanos. Entonces el Señor por eso les dice que Él ha venido por los sanos. Por eso Él escogió a Pedro, y Pedro era recolectaba impuestos. Y por eso como Él lo miraban de menos, porque en ese tiempo porque el que hacía esto, ¿verdad?, lo miraban como un ladrón, como alguien de que se aprovechaba del pueblo, porque era un recaudador de impuestos. Entonces el Señor no ve a quién es, cómo es la persona, qué defecto tiene aquella persona. El Señor viene y toca el corazón. Él no anda viendo si es perfecto, si es inteligente, qué trabajo tiene o no. Él vino por los perdidos. Por eso Él lo está hablando por medio de esa palabra, ¿verdad? Pero les dijo a los discípulos, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y sanad, echad fuera demonios también. Y entonces esta es la palabra, ¿verdad?
Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y preparad y prended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él quiere misericordia, dice, y no sacrificio. O sea, Él prefiere que hagamos misericordia por alguien enfermo, que vayamos a predicar por uno que está enfermo en el hospital. Si podemos ir a predicarle, a ver por la persona, a predicarle el evangelio, lo que el Señor quiere. Él no ve cómo es la persona, que Él vino por todos los discípulos que Él escogió, todos escogió a Judas. Todos, unos eran pescadores. Él no anduvo buscando perfección. Él los veía y les hacía el llamado. Esta palabra es para todos nosotros, ¿verdad? Que el Señor los está hablando en esta hora, ¿verdad? Y tengo otras que voy a estudiar ahorita, que me gustó también esa palabra. Los mensajeros. El 12, también está Mateo 12. Me gusta esta enseñanza de Mateo 12, donde dice aquí, los discípulos, dice, recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. O sea, pudo haber sido un día de que para los hombres era un día de reposo, como un sábado de gloria. Pudo haber sido un día feriado. Entonces, pero para Jesús no hay día de reposo. Lo más importante para Él son sus hijos. Entonces dice ahí, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito, hacen en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, sino a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes del templo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor le está diciendo que Él es el dueño. Si supieran quién está hablando con vosotros, le dijo, que Él es el dueño del día, del mundo, de nosotros, entonces ellos no hubieran dicho nada. Por eso les dijo el Señor, si supieran. ¿Y por qué les dijo que a David no se le contó por pecado? Porque comió los panes, entró al templo y él andaba hambre. No solo él, los que andaban con él tenían hambre y comieron el pan que solo le era lícito comer a los sacerdotes. Pero la Biblia, Dios no